cuando se contestaba la demanda, uno debía negar cada hecho, una negativa genérica, sino que debía negar hecho por hecho. Niego haber ido en exceso de velocidad, niego haber estado distraído, niego haber realizado una maniobra brusca, niego. Si yo al momentar la demanda no niego un hecho queda acreditado. Ese es uno de los momentos en los cuales se produce la prueba confesional. Otro de los momentos es cuando yo, al plantear la demanda, ya la parte contraria a lo que se denomina absolver posiciones. Las posiciones no son preguntas, ya lo vamos a ver, cuando veamos prueba testimonial. No son preguntas, son afirmaciones. No se las voy a pedir, obviamente, pero para que les quede más claro, en la absolución de posiciones, la fórmula ritual, no se las repito, no se las voy a pedir, pero la fórmula ritual es para que jure como cierto. Entonces, yo que fui chocado, ya no sé qué tengo colgando, ¿está todo bien? Tengo miedo de tropezarme con el cable. Cuando estamos en la absolución de posiciones, yo le voy a decir, para que jure como cierto que al momento del choque usted venía distraído. Para que jure como cierto que usted al momento de realizó una maniobra imprudente. Entonces, el juez de posiciones tiene que decir sí o no. Después, si quiere, lo obligatorio es sí o no. Después, si quiere hacer alguna ampliación, es factivo. Es decir, sí o no tal cosa, pero después si quiere dar los motivos, es facultad o derecho de esa parte. No tiene obligación de dar explicaciones. Para que es cierto que venía ido al momento del impacto. No. Y ahí se acabó. Está claro esto simplemente, porque después lo vamos a ver con prueba testimonial. Por otro lado, es cuando puede haber una absolución, una confesional expresa, cuando se manifiesta ante el juez, cuando se manifiesta, es una confesión y cuando, como les venía diciendo, no se niegan los hechos o al momento de absolución de posiciones es claro. ¿Quedó entendido el tema de absolución de posiciones?
Bien. Ahora vamos a ver la prueba testimonial. Es la declaración de una persona física distinta de las partes. Es la declaración de una física distinta de las partes, que depone, es decir, que habla, que depone sobre sus percepciones o deducciones de hechos pasados. Es decir, fíjense la diferencia que hay entre prueba confesional y prueba testimonial. ¿Vale? Pueden ser únicamente las partes, únicamente las partes. En cambio, en la prueba testimonial es una persona cualquiera. El señor que estaba parado en la esquina donde se produjo el accidente de tránsito y él va a hablar o va a deponer sobre lo que vio, apelando a su memoria y sobre sus percepciones o deducciones. ¿Qué significa esto? Que el testigo va a poder decir, y el auto me parecía que venía rápido, o después de haberse producido el choque, sí, cuando se bajó del auto tenía olor a alcohol, o se tambaleaba, o no podía articular bien las palabras. Y la fórmula ritual para hacer una pregunta a un testigo es, no se las voy a pedir, no se las voy a pedir, pero es para que vean la diferencia con absolución de posiciones. Para que diga el testigo dando razón de sus dichos. Ahí sí, el testigo se tiene que explayar por qué contesta tal o cual cosa. Para que diga el testigo dando razón de sus dichos, si el demandado se encontraba en estado de embriaguez, sin que sea perito, sin que le hayan hecho un dosaje de sangre ni nada. Pero el testigo dice, sí, me pareció que estaba en estado de embriaguez porque cuando se bajó del auto tenía olor a alcohol, no podía mantenerse muy bien en pie y no podía expresarse con claridad. Entonces ahí el testigo tiene la obligación de fundamentar su respuesta, lo que es distinto a la diferencia entre absolución de posesiones y prueba testimonial es como de una vaca a un perro. Pero aún así hay mucha gente que la confunde. Quiero lean
el artículo 427 del Código de la Provincia respecto de testigos excluidos. Y hay testigos que también están excluidos, como por ejemplo los menores de 14 años, o cuando el testigo está amparado por el secreto profesional. Si el testigo está amparado por el secreto profesional, tiene que ser expresamente, ¿no?, por la persona que se beneficia, tiene que ser expresamente habilitado para deponer. ¿Está claro? Ahora vamos a ver la prueba documental. Nosotros, en sentido amplio, podemos decir que documento es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento. Yo me imagino que cuando ustedes recién les dije de prueba documental, se imaginaban algo escrito, firmado. Sí, eso es prueba documental, pero es mucho más amplio. Por ejemplo, yo puedo colocar en un terreno determinado, puedo colocar alambres perimetrales diciendo, este terreno es mío. O, si fuera necesario, si yo aparezco con una persona en una fotografía que la estoy abrazando, va a significar signo de afecto. Y así innúmeras cosas. Entonces, no es la prueba documental, no se circunscribe a algo redactado y firmado, sino que hay distintas manifestaciones de lo que puede entenderse en sentido amplio lo que es la prueba documental. Esa fotografía donde yo estoy abrazado con una, obviamente va a significar un signo de afecto, de amistad, de amor, lo que sea, que puede ser empleado en el juicio. Nosotros tenemos, esto es para conocimiento, dos tipos, cuando está escrito, dos tipos de prueba documental. No, pero esto es para ampliar. Tenemos el instrumento público, que son las escrituras pasadas por anteescribano, que son las actas policiales, todas dadas por un funcionario público, que tienen valor por sí mismos. Y en el caso que yo niegue la validez de ese documento, tengo que hacer lo que se llama redargución de falsedad. No lo voy a preguntar esto, simplemente es para que tengan conocimiento. Después tenemos los instrumentos privados. Es decir, yo en un
En un juicio siempre apelo a un accidente de tránsito porque son los que más posibilidades de prueba permiten. Yo tengo en un accidente de tránsito, yo estoy diciendo que el arreglo me cuesta tanta cantidad de plata. Yo la falta que, que dice por qué cuesta tanta cantidad de plata, pero al momento del juicio debo llevar a la persona que me hizo la factura, debo convocarla como testigo para que diga si esa factura fue confeccionada por él. Entonces tenemos los instrumentos públicos que tienen valor en sí mismos. Y si yo los quiero atacar, si los quiero negar, va a ser por redargución de falsedad. En cambio, los instrumentos privados, como la factura del chapista, yo voy a tener que llevar al chapista, le van a mostrar la boleta o la forma, le van a mostrar y eso es suyo, sí, eso lo escribió usted, sí. Sí, tiene que ser reconocida. Reconocimiento de instrumento privado. ¿Está claro? ¿Qué pregunta tenemos hasta ahora? Brillante. Con esta terminamos la bolilla 4, que como les dije es cortita. También, ahora entrando en la bolilla 5, vamos a ver lo que son los indicios y presunciones. ¿Qué es un indicio? Partiendo de un hecho particular conocido, se arriba a otro hecho particular desconocido. ¿Cómo se come esto? Yo tengo que en la camisa de la persona hay restos de sangre de la víctima. Entonces, ese es un hecho particular conocido, que en la camisa de la persona hay restos de sangre de la víctima. Entonces, de ahí que deduzco que esa persona estuvo en contacto con la víctima al momento en que se desangraba. ¿Por qué? No sé, pero por lo menos estuvo con la persona. De un hecho particular conocido, vamos a otro hecho particular desconocido. Eso es el indicio. ¿Está claro? Y después tenemos las presunciones. ¿Qué son las presunciones? Partiendo de un hecho general, se arriba a una conclusión general. Por ejemplo, el hecho general es que, como está pasando lamentablemente en España con el volcán, el hecho general es que el volcán entró en erupción. Eso es hecho general. Y entró
al cual se arriba es que se destruyeron infinidad de casas o que hubo un diluvio en tal zona y había un que trabajaba el campo y está pidiendo el seguro por la pérdida de su cosecha en casa. Entonces, ahí apelamos al conocimiento del hecho general que es la lluvia para llegar a la conclusión general que debe pagarse el seguro correspondiente. Nosotros tenemos dos clasificaciones de presunciones. Una, tal cual yo les digo, iure, et de iure. Iure ¿lo ven? Iure et de iure, que contra estas presunciones no existe prueba en contrario. No existe prueba en contrario. Por ejemplo, la paternidad declarada por medio del ADN. Sí, hay un juicio de filiación, es iure de iure, no hay prueba en contrario. Después, la presunción constitucional de inocencia. Habrá que después plantear el juicio penal correspondiente para ver la culpabilidad o no. Y después tenemos iuris tantum. Acá la presunción va a ser tenida válida, por eso iuris tantum, en tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, los actos administrativos, las resoluciones, disposiciones, etcétera, tienen esta presunción. En tanto yo no demuestre que ese acto administrativo es ilegal, tiene validez, tiene presunción de legalidad y legitimidad. Pero si demuestro lo contrario, lo voy a poder hacer caer.
¿Está claro? Después tenemos como último medio de prueba para que tengan tallazo general, la inspección ocular o reconocimiento judicial. ¿Qué es la inspección ocular o reconocimiento judicial? Son las percepciones sensoriales, son las percepciones sensoriales efectuadas por el juez sobre cosas o personas con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o cualidades, condiciones o características. Es decir, creo que hablábamos con ustedes el tema de de la prescripción adquisitiva. ¿Hablamos con ustedes o no? Yo para Yo tengo 20 años la posesión de un terreno. Pago impuestos, tengo mi casa, tengo mis animales, he efectuado trabajos de labranza para tener una cosecha, todo. Entonces, pasados 20 años, que la sesión fue pública, pacífica e ininterrumpida, yo puedo pedir la propiedad, que me den la escritura de ese terreno. Me está ahorcando. Entonces, es muy importante, fundamental, dos aspectos. Primero, haber pagado los impuestos y segundo, haber hecho trabajos en esa propiedad. Y yo voy a pedir una inspección judicial. Yo lo voy a pedir. Y el juez se saca el traje, se pone más cómodo y va al lugar donde está la casa, donde están los caminos, donde, donde están los corrales, todo, y va viendo todo. Y de todo eso se firma un acta, perdón, se labra un acta y después se la firma. Y eso queda para constancia que la persona efectivamente hizo las actividades de posesión de ese terreno. ¿Quedó claro lo que es la inspección ocular? El juez literalmente va o por ejemplo, si tiene que, ya me confundo si se los dije o no, porque haces de una chica que tenía la pierna lastimada. ¿Dije o no? ¿Eh? Que jueces, las juezas estuvieron deformaciones que había tenido y es un ítem de reparación que habíamos pedido que era daño estético.
Y los jueces realmente, es decir, obviamente con los recaudos correspondientes y con la reserva correspondiente, pero efectivamente estuvieron viendo. Bueno, esto es para que tengan una idea de, de los medios de prueba en general. Después vamos a ver en la clase, no, en la próxima clase tenemos parcial. En la otra vamos a ver ya más en detalle el tema de la prueba pericial. Que eso es lo que a ustedes específicamente les interesa. Pero yo no podía dar prueba pericial si no daba un pantallazo de lo que eran los otros distintos medios de prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muy bien, muy bien. Por favor, estudien, que es un placer aprobarlos. Es un placer aprobarlos. Nos vemos el miércoles que viene. Puede ir desconectando.